Mi familia me confesó que nací como repuesto médico para mi hermano. Abortaron 3 bebés antes hasta conseguirme. Ahora estoy embarazada y ellos jamás conocerán a mi hijo. Tengo 24 años, trabajo como asistente administrativa en una empresa de tecnología, y necesito contar esta historia porque lo que pasó básicamente destruyó a mi familia completa. O bueno, lo que yo pensaba que era mi familia. La cosa es que crecí pensando que era normal. Ya sabes, que los padres tengan favoritos y esas cosas. Pero resulta que lo mío no era solo favoritismo, era algo mucho más oscuro y retorcido de lo que nunca pude imaginar. Debería empezar por el principio, supongo. Crecí en una casa normal en las afueras de Chicago, nada lujoso pero tampoco mal, clase media típica americana. Mi hermano Connor es 4 años mayor que yo, y desde que tengo memoria siempre fue el centro del universo para mis padres. Tipo, cuando éramos chicos, si yo sacaba buenas notas era como, ah, qué bien, cariño, pero cuando Connor sacaba un sobresaliente era toda una celebración con cena especial y todo. No sé, yo pensaba que era porque era el mayor, o porque era varón, ya sabes. ¿Cómo son algunas familias tradicionales? Me molestaba un poco cuando era niña, pero luego como que lo acepté y seguí con mi vida. Lo raro es que mis papás siempre fueron súper atentos con la salud de Connor, tipo obsesivamente atentos. Cualquier cosita que le pasaba era motivo de pánico, mientras que yo me podía caer y romperme un brazo, y era como ponte hielo y ya. Recuerdo una vez cuando tenía como 8 años, Connor se enfermó del estómago. Nada grave, pero mis papás lo llevaron corriendo a emergencias y se quedaron toda la noche con él en el hospital. Yo me quedé con mi tía Caroline esa noche, y recuerdo que ella estaba medio molesta con mis papás, pero yo no entendía por qué. Ahora sí lo entiendo. Vaya que lo entiendo. Las cosas se pusieron realmente intensas hace como 2 años, cuando tenía 22 y Connor 26. Resulta que Connor empezó a tener problemas con los riñones, algo genético que nadie vio venir, aunque mirando hacia atrás debía haber notado las señales, porque mis papás estaban demasiado calmados al respecto, como si ya lo esperaran o algo así. Le hicieron un montón de pruebas, y eventualmente le dijeron que necesitaba un trasplante. Y aquí viene la parte donde mi vida se fue al carajo completamente. Literalmente, al día siguiente de que nos enteramos del diagnóstico, mis papás me sentaron en la sala y mi mamá me dijo, Isabella, necesitamos que te hagas unas pruebas para ver si eres compatible con Connor. Y yo estaba tipo, claro, obvio, es mi hermano, pero algo en la forma en que lo dijeron me hizo sentir rara. No fue una pregunta. ¿Me explico? Fue como una instrucción, como cuando te dicen, saca la basura o lava los platos. Mi papá solo asintió y dijo, es tu responsabilidad ayudar a tu hermano. Para eso está la familia. Me hice las pruebas y efectivamente era compatible, y mis papás actuaron como si hubieran ganado la lotería. Connor estaba tipo medio contento, pero también había algo raro en su expresión, como si él también estuviera esperando ese resultado. Total que empezaron a programar todo súper rápido, demasiado rápido, y yo ni siquiera había dicho que sí oficialmente. Un día fui por mi cuenta a hablar con el doctor que iba a hacer la cirugía. El doctor Anderson, ya sabes, para entender mejor qué implicaba todo esto, porque mis papás solo me hablaban de lo bien que le iba a ir a Connor después. El doctor me explicó los riesgos, que básicamente yo iba a tener que vivir con un solo riñón el resto de mi vida, que había riesgo de complicaciones, que mis seguros de salud probablemente se iban a disparar, que si alguna vez yo tenía problemas de salud iba a estar en desventaja, y que encima no me podían garantizar que la cirugía fuera a funcionar para Connor. Y entonces me preguntó algo que nadie más me había preguntado. ¿Tú realmente quieres hacer esto, Isabella? ¿O te sientes presionada? Y ahí me quebré, la verdad, porque fue la primera vez que alguien me trataba como si mi decisión importara. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Y cuando llegué a mi casa y les dije a mis papás que quería esperar un poco y evaluar bien todo, se armó el desmadre. Mi mamá empezó a gritarme que cómo podía ser tan egoísta, que Connor se iba a morir sin ese riñón, que qué clase de hermana era yo. Mi papá estaba ahí parado diciéndome que lo estaba decepcionando profundamente, que nunca pensó que yo fuera tan cruel. Connor no decía nada, solo me miraba con esta expresión de traición total, como si yo lo estuviera apuñalando. Intenté explicarles lo que el doctor me había dicho, los riesgos para mí, el hecho de que yo también tenía una vida y un futuro que considerar, pero era como hablarle a una pared. Y entonces mi mamá dijo algo que me heló la sangre. Dijo exactamente, tú naciste para ayudarlo, Isabella, es tu propósito. Y se quedó ahí parada mirándome como si acabara de decir la cosa más normal del mundo, mientras mi cerebro trataba de procesar qué carajos acababa de escuchar. Le pregunté qué quería decir con eso, y ella se puso toda nerviosa. Empezó a retractarse diciendo que no, que solo quería decir que los hermanos se ayudan entre sí,
Pero yo sabía que había algo más. Salí de la casa y fui directamente a donde mi tía Caroline, que siempre había sido como mi persona segura en la familia, ¿sabes? La que me defendía cuando mis papás eran injustos con Connor, la que me llevaba helado cuando estaba triste. Le conté todo lo que había pasado, y ella se puso pálida, literal, como si hubiera visto un fantasma. Caroline me hizo sentar y me dijo, Isabella, tengo que contarte algo que tus papás nunca quisieron que supieras. Y me contó que cuando Connor tenía 4 años, se enfermó gravemente, algo con la médula ósea, y necesitaba un trasplante urgente. Mis papás y Caroline no eran compatibles. Nadie en la familia lo era. Entonces mis papás decidieron tener otro hijo que pudiera ser donante para Connor. Y no fue un embarazo normal, me dijo Caroline. Ellos trabajaron con un especialista en fertilidad para asegurarse de que el bebé fuera genéticamente compatible con Connor. Yo era ese bebé. O sea, yo fui literalmente diseñada en un laboratorio para salvar a mi hermano. Me quedé ahí sentada tratando de procesar esto, mientras Caroline me explicaba que le hicieron varias pruebas genéticas cuando nací, y efectivamente era compatible, que me sacaron médula ósea cuando tenía como 6 meses y se la trasplantaron a Connor, y que esa fue la razón por la que mi hermano sobrevivió. Yo nunca supe nada de esto. Nunca me dijeron, nunca me explicaron por qué existía. Pero espera, porque la cosa se pone peor. Caroline me dijo que mis papás no lo lograron al primer intento. Tuvieron 3 embarazos antes de mí, que terminaron en aborto porque los fetos no eran compatibles genéticamente con Connor. 3. Me estaba diciendo que básicamente mis papás descartaron 3 posibles hermanos míos, hasta que finalmente obtuvieron el producto correcto, hasta que me obtuvieron a mí, la niña perfecta para salvar al hijo que realmente querían. Sentí como si el piso se hubiera abierto debajo de mí. Todo mi vida, cada momento, cada interacción con mis papás, todo de repente, tenía sentido de la manera más horrible posible. No me querían menos que a Connor porque fuera la menor o porque fuera mujer. Me querían menos porque literalmente yo era un repuesto, una fuente de piezas para el hijo que verdaderamente amaban. Cada vez que me comparaban con él, cada vez que me hacían sentir menos importante, no era por accidente o por mal parentaje, era porque para ellos yo tenía un propósito específico, y más allá de eso no importaba. Le pregunté a Caroline cómo sabía todo esto, y me dijo que ella había estado ahí, que había peleado con mis papás cuando decidieron hacerlo, que les dijo que era inmoral, que era usar a un ser humano como medio y no como fin. Todas esas palabras fancy que yo no entendía bien en ese momento, pero que ahora me hacen perfecto sentido. Mis papás dejaron de hablarle por años después de eso, y solo recientemente habían retomado contacto superficial. Caroline me dijo que siempre quiso decirme pero no sabía cómo, y que tenía miedo de que yo no le creyera o de destruir mi relación con mis papás. Me quedé en casa de Caroline esa noche porque no podía ni pensar en volver a mi casa. No dormí nada. Solo estuve ahí acostada mirando el techo, pensando en cada momento de mi infancia con esta nueva lente horrible. ¿Sabes cuando te das cuenta de que toda tu vida ha sido una mentira? Así me sentía, como si Isabella, la persona que yo pensaba que era, en realidad nunca hubiera existido. Yo era un proyecto, un experimento, una herramienta. Al día siguiente volví a mi casa. Todavía vivía con mis papás en ese entonces, porque estaba ahorrando para mudarme, y les confronté con todo. Les pregunté directamente si era verdad que me habían concebido para ser donante de Connor, y mi mamá se puso a llorar, y mi papá me dijo que no entendía, que ellos me querían, que solo habían hecho lo que cualquier padre haría para salvar a su hijo. Y yo les grité, ¿pero qué hay de mí? ¿Alguna vez pensaron en mí como su hija o siempre fui solo un seguro médico para Connor? Mi mamá intentó abrazarme y le dije que no me tocara. Le dije que no iba a donarle el riñón a Connor, que iba a vivir mi vida para mí y no para ser su repuesto personal. Connor estaba ahí y explotó. Empezó a gritarme que yo era una egoísta, que él nunca pidió nacer enfermo, que yo le debía la vida porque nuestros papás me habían dado una familia. Yo le dije que nuestros papás no me dieron nada, que me crearon con un propósito específico, y que más allá de eso nunca les importé realmente. Las cosas se pusieron súper feas después de eso. Mis papás me dijeron que si no donaba el riñón, me tenía que ir de la casa. Hice las maletas esa misma noche y me fui a vivir con Caroline. Mis papás empezaron a mandarme mensajes horribles, diciéndome que era una asesina, que iba a tener la muerte de Connor en mis manos, que era una monstruo sin corazón. Connor me mandó un mensaje diciendo que nunca me había querido realmente, que siempre supo que yo era diferente, y que ahora entendía por qué. Pensé que eso era lo peor que podía pasar. Pero, oh sorpresa, Connor decidió escalar las cosas.
Como a las 2 semanas de haberme ido de la casa, iba manejando de vuelta del trabajo y me paró la policía. Dijeron que habían recibido un tip anónimo de que mi carro tenía drogas. Y efectivamente, encontraron una bolsa con marihuana escondida debajo del asiento del pasajero. Yo entré en pánico total porque nunca he usado drogas, ni siquiera fumo cigarrillos, y les juré que alguien había plantado eso ahí. Me esposaron y me llevaron a la estación, y fue la experiencia más humillante y aterradora de mi vida. Llamé a Caroline y ella vino con un abogado. Y gracias a Dios el abogado era bueno porque pidió revisar las cámaras de seguridad de donde yo había estacionado mi carro ese día. Y ahí estaba, claro, como el agua, Connor acercándose a mi carro, mirando alrededor para asegurarse de que nadie lo viera, y metiendo algo por la ventana que yo había dejado medio abierta. Cuando le mostraron el video a la policía, la cosa cambió completamente. Ahora Connor era el sospechoso y yo la víctima. Lo arrestaron esa misma noche, y mis papás fueron a la estación de policía literalmente a gritarme, delante de todos los policías, que yo había arruinado la vida de Connor, que cómo me atrevía a presionar cargos contra mi propio hermano que estaba enfermo y desesperado. El abogado tuvo que pedirle a los policías que los sacaran porque estaban acosándome. Connor terminó confesando todo. Dijo que había pensado que si yo tenía problemas legales, mis papás podrían usar eso para obligarme a donar el riñón a cambio de su ayuda, o algo retorcido así, no sé. Su lógica no tenía ningún sentido para mí. Le dieron libertad condicional y probation, porque era su primera ofensa, y porque el abogado de mis papás sí. Le pagaron abogado a él, pero nunca me ofrecieron ayuda a mí. Argumentó que estaba bajo estrés emocional por su enfermedad, pero yo seguía adelante con los cargos porque, ¿sabes qué? Ya estaba harta. Harta de que Connor saliera impune de todo. Harta de que mis papás lo defendieran sin importar qué hiciera. Harta de ser tratada como si yo fuera el problema. Connor eventualmente fue a prisión por 6 meses, y mis papás actuaron como si yo hubiera matado a alguien. Dejaron de hablarme completamente. Le dijeron a toda la familia que yo era una psicópata que estaba tratando de destruir a Connor. La mayoría de la familia les creyó, o al menos fingieron creerles. Primos con los que había crecido dejaron de responder mis mensajes. Tíos que me habían conocido desde bebé me bloquearon en redes sociales. Fue como si de repente yo fuera la villana en una historia donde yo era la única víctima real, ¿me explico? Pero Caroline se quedó conmigo, y su hija, mi prima Maya, también me apoyó. Y algunos primos más lejanos que siempre habían pensado que mis papás eran raros también se pusieron de mi lado. Entonces mis papás hicieron algo que de verdad me dejó helada. Crearon un GoFundMe para Connor, contando toda una historia sobre cómo su hija cruel y egoísta se negaba a salvar la vida de su hermano inocente, y que necesitaban dinero para los tratamientos médicos de Connor mientras esperaban encontrar otro donante. La historia que contaron me pintaba como un monstruo, básicamente. Decían que Connor había cometido un pequeño error por desesperación y que yo lo había mandado a prisión por eso. El GoFundMe se volvió medio viral en nuestra comunidad, y de repente había gente que ni siquiera conocía, mandándome mensajes de odio, diciéndome que esperaban que me muriera, que era basura humana, que cómo podía dormir por las noches sabiendo que mi hermano estaba sufriendo. Alguien incluso encontró donde trabajaba, y llamaron a mi jefe tratando de que me despidieran. No lo lograron. Gracias a Dios, mi jefe es buena persona, y vio que todo era un desmadre familiar, pero igual tuve que lidiar con miradas raras de algunos compañeros de trabajo por semanas. Ahí fue cuando Caroline me sugirió que hablara con el doctor Anderson, el doctor que me había atendido cuando era bebé. Resulta que él ya estaba retirado, pero Caroline sabía dónde vivía. Fuimos a verlo y le expliqué toda la situación, y él se veía súper incómodo, tipo nervioso y culpable. Me dijo que él había asistido en mi nacimiento, y que recordaba el caso porque era muy poco usual en ese tiempo. Esto fue en el 2000 cuando todavía no era tan común lo de los Savior Siblings o bebés de diseño. El doctor Anderson me preguntó si mis papás me habían contado la verdad completa, y le dije que solo sabía lo que Caroline me había dicho. Él suspiró y me contó que mis papás habían trabajado con un especialista en fertilidad bastante controvertido, que había hecho el screening genético preimplantación para asegurarse de que yo fuera compatible con Connor, y que sí, habían terminado 3 embarazos previos porque no eran compatibles. Me dio copias de mis registros médicos de cuando era bebé, donde estaba documentado todo el proceso del trasplante de médula ósea. Le pregunté si eso era legal, y me dijo que técnicamente sí, aunque éticamente era muy cuestionable. Me explicó que en el 2000 no había muchas regulaciones sobre esto, y que el doctor que había hecho el procedimiento había hecho varios casos similares. Me dio el nombre del especialista en fertilidad, el doctor Mitchell, y me sugirió que si quería pelear contra la narrativa de mis papás,
Esos registros médicos eran prueba sólida de la verdad. Tomé esos registros y, con ayuda del abogado que Caroline me había conseguido, los hice públicos. Bueno, no completamente públicos, pero se los mostramos a la familia extendida y a algunas personas clave en nuestra comunidad que estaban involucradas en el GoFundMe. La reacción fue inmediata. De repente, la gente empezó a entender que no era simplemente una hermana egoísta negándose a ayudar, sino alguien que había sido literalmente creada para ser un repuesto médico y que estaba tratando de establecer límites. El GoFundMe fue reportado y eventualmente cerrado por información falsa y manipulación. Mis papás estaban furiosos. Me mandaron un mensaje súper largo diciéndome que yo había arruinado las únicas oportunidades de Connor de conseguir ayuda, que era una vengativa, que estaba destruyendo a la familia por orgullo. Pero ya no me importaba. Honestamente. Había llegado a un punto donde me di cuenta de que no podía seguir tratando de ganar. El amor de gente que nunca me vio como una persona completa. Las cosas se complicaron más cuando las autoridades médicas empezaron a investigar al Dr. Mitchell, el especialista en fertilidad que había ayudado a mis papás. Resulta que mi caso no era el único. Había hecho este procedimiento como para 15 familias diferentes, algunas incluso más extremas que la mía. Hubo un escándalo enorme. Salió en las noticias locales y todo, y eventualmente le quitaron la licencia. Algunas de las otras familias salieron a hablar públicamente sobre sus experiencias, y fue ahí donde me di cuenta de que yo no estaba sola en esto. Conocí a otras personas que habían sido Savior Siblings, algunos que habían donado médula ósea como yo, otros que habían donado riñones o partes del hígado, y todos teníamos historias similares de sentirnos menos valorados que nuestros hermanos, de cargar con esa presión horrible de ser responsables por la vida de otra persona, desde el momento en que nacimos. Fue triste pero también reconfortante, en cierto modo, saber que no estaba loca, que mi experiencia era real y válida. Mientras todo esto pasaba, Connor salió de prisión, y mis papás lo recibieron como si fuera un héroe de guerra que regresaba a casa. Publicaron fotos en Facebook de la reunión, con captions sobre el poder del amor familiar y el perdón, y era tan hipócrita que daba asco, porque ellos nunca me perdonaron a mí por poner límites, pero perdonaron a Connor por literalmente cometer un crimen contra mí. Las prioridades estaban súper claras. Connor empezó a publicar en redes sociales sobre su enfermedad, buscando donantes, contando su historia, pero obviamente dejando fuera la parte donde me había plantado drogas y todo eso. Mis papás compartían todas sus publicaciones, y seguían sin mencionarme a mí, excepto como la hermana egoísta que se había negado a ayudar. Yo los bloqueé a todos en ese punto porque ya no podía seguir viendo esa mierda, perdón por el lenguaje, pero es que me ponía enferma. Eventualmente Connor encontró un donante a través de un programa de donación de órganos de alguien fallecido, creo, o tal vez de la lista de espera. No estoy completamente segura porque obviamente nadie me mantuvo informada. Mis papás publicaron un anuncio triunfal sobre cómo Connor había recibido su trasplante y estaba recuperándose bien, y había todos estos comentarios de gente felicitándolos y diciendo que era un milagro y que Dios provee y bla bla bla. Parte de mí sintió alivio de que Connor estuviera bien, no voy a mentir, porque a pesar de todo no quería que se muriera, pero otra parte de mí estaba furiosa, porque mis papás actuaban como si su oración y su fe hubieran salvado a Connor, cuando la realidad es que yo simplemente me negué a ser sacrificada en el altar de su devoción hacia él. Y ellos nunca, ni una sola vez, reconocieron el daño que me habían hecho. Nunca se disculparon, nunca admitieron que tal vez, solo tal vez, habían estado mal. Unos meses después del trasplante de Connor, mis papás trataron de hacer una última jugada para manipularme. Publicaron en Facebook que Connor había intentado suicidarse por la depresión y la culpa de todo lo que había pasado, y que estaba en el hospital. Varios familiares me escribieron diciéndome que necesitaba ir a verlo, que él estaba pidiendo por mí, que si no iba, y algo le pasaba, iba a ser mi culpa. Pero algo me sonaba raro, ya sabes. Después de todo lo que había pasado no confiaba en nada de lo que dijeran. Así que llamé al hospital donde supuestamente estaba Connor, y pedí hablar con él o confirmar que estuviera ahí. Y la persona en recepción me dijo que no tenían a ningún paciente con ese nombre. Llamé a otros hospitales en el área. Nada. Connor no estaba en ningún hospital. Le mandé un mensaje de texto a Connor directamente, diciéndole que esperaba que estuviera bien, y él respondió súper rápido con algo como, gracias por preocuparte, estoy en casa recuperándome. O sea, no estaba en ningún hospital, no había intentado nada. Todo era otra mentira más de mis papás para tratar de hacerme sentir culpable y hacerme volver. Cuando me di cuenta de eso, algo se rompió definitivamente en mí. Ya no era dolor o traición, era solo, o nada, vacío.
como cuando te cansas tanto de sentir que simplemente dejas de sentir. Reporté la publicación falsa a las autoridades porque en nuestro estado es ilegal hacer reportes falsos de crisis médicas o psiquiátricas, y también a Facebook por información falsa. La publicación fue removida, y mis papás recibieron una advertencia de la policía, aunque no les pasó nada más allá de eso. Pero el daño a su reputación ya estaba hecho, porque la gente en la comunidad empezó a darse cuenta de que algo estaba muy mal con ellos. Incluso algunos familiares que antes los habían apoyado empezaron a distanciarse. Mi tío Roberto, el hermano de mi mamá, me llamó para disculparse por haberme juzgado sin conocer toda la historia. Me dijo que siempre había pensado que mi mamá era un poco intensa, pero que nunca imaginó hasta qué punto. Esa conversación me hizo llorar. No voy a mentir, porque era la primera vez que alguien de ese lado de la familia me validaba. Decidí mudarme completamente, alejarme no solo de mis papás, sino de toda esa ciudad y esos recuerdos. Caroline me ayudó con la mudanza, y terminé en una ciudad a como 6 horas de distancia, un lugar donde nadie conocía mi historia, y yo podía empezar de cero. Conseguí un trabajo mejor, un apartamento decente, y empecé terapia porque, bueno, obviamente la necesitaba después de todo este desmadre. La terapia me ayudó a entender que no estaba loca, que mi enojo y mi dolor eran completamente válidos, y que poner límites con mis papás no me hacía una mala persona. Mi terapeuta me explicó que lo que mis papás hicieron tenía un nombre. Se llama parentificación instrumental. Cuando los padres ven a sus hijos como herramientas para cumplir un propósito específico, en lugar de como individuos con valor inherente. Y también hablamos mucho sobre trauma de rechazo, y cómo eso había afectado todas mis relaciones. Conocí a mi prometido, Jason, como un año después de mudarme. Nos conocimos en el trabajo. Él es diseñador gráfico, y yo ya era coordinadora de proyectos en ese punto. Al principio no le conté nada de mi historia porque, honestamente, ¿cómo le explicas a alguien normal que tus papás te crearon en un laboratorio para hacer un repuesto médico para tu hermano? Pero eventualmente, cuando las cosas se pusieron serias entre nosotros, tuve que contarle todo. Estaba súper nerviosa de cómo iba a reaccionar. Pensaba que tal vez iba a salir corriendo porque, no te voy a mentir, mi historia es pesada. Pero Jason me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé de contarle todo, lo único que dijo fue: tus papás son unos idiotas por no ver lo increíble que eres, y ningún ser humano debería ser creado con condiciones como si fuera un producto. Y luego me abrazó y me dejó llorar, y fue la primera vez que sentí que alguien me veía completamente, no como la hermana de Connor o como la hija rebelde, sino como Isabella, solo Isabella. Jason me propuso matrimonio hace como 6 meses, y obviamente dije que sí. No invitamos a mis papás ni a Connor, obviamente. Caroline va a estar ahí, y Maya, y algunos otros familiares del lado de mi papá, que eventualmente entendieron la situación. Va a ser una boda pequeña, íntima, exactamente como quiero que sea, sin drama ni manipulación, y aquí viene la parte que todavía me cuesta creer. Estoy embarazada. 3 meses. Cuando vi el resultado del test me puse a llorar como por 1 hora, porque de repente me di cuenta de que iba a ser mamá, que iba a tener esta personita que va a depender de mí, y estaba aterrada de convertirme en mis papás, de arruinar a mi hijo de la misma manera que ellos me arruinaron a mí. Pero Jason me recordó que el hecho de que esté preocupada por eso ya me hace diferente a ellos, porque ellos nunca cuestionaron sus acciones ni por un segundo. He pensado mucho en qué clase de madre quiero ser, y la conclusión a la que llegué es simple. Quiero amar a mi hijo incondicionalmente, sin expectativas ni propósitos ocultos, solo porque existe y porque es mi hijo. Quiero que sepa que su valor no depende de lo que pueda hacer por otros, sino simplemente de ser quien es. Quiero ser todo lo que mis papás nunca fueron para mí. Mis papás no saben que estoy embarazada, y no pienso decirles. No van a conocer a mi hijo. No van a tener la oportunidad de hacerle a él o ella lo que me hicieron a mí. Connor tampoco va a tener contacto, aunque últimamente he escuchado por terceros que está bien de salud después del trasplante y que empezó a salir con alguien, lo cual me alegra, supongo, no porque me importe particularmente su felicidad, sino porque significa que está ocupado con su propia vida y no tratando de arruinar la mía. A veces me despierto en la noche y pienso en todo lo que pasó, en cómo mi vida entera fue una mentira hasta los 22 años, y me pregunto quién hubiera sido yo si hubiera nacido en una familia normal, si me hubieran querido por mí misma y no por lo que podía darle a Connor. Pero luego veo a Jason durmiendo al lado mío, y pienso en el bebé que está creciendo dentro de mí, y me doy cuenta de que a pesar de todo lo horrible, logré salir, logré construir una vida real, logré encontrar gente que me quiere de verdad. La semana pasada, Caroline vino a visitarme,
y estuvimos armando el cuarto del bebé. Mientras pintábamos las paredes de un amarillo suave, me preguntó si alguna vez perdonaría a mis papás, y la verdad es que no lo sé. El perdón es complicado cuando la gente nunca reconoce que hizo algo mal, ¿sabes? No puedes perdonar a alguien que no cree, que necesita perdón. Y además, perdonar no significa dejar que vuelvan a tu vida, no significa exponerte otra vez a ese dolor. Le dije a Caroline que tal vez algún día pueda perdonarlos en mi corazón, por mí, para liberarme completamente de ese peso, pero que eso no significa que vaya a tener una relación con ellos. Ella asintió, y me dijo que estaba orgullosa de mí, que había sido tan fuerte al romper el ciclo, al negarme a seguir siendo víctima de sus manipulaciones. Me dijo que su hermana, mi mamá, se había perdido la oportunidad de conocer a la mujer increíble en la que me convertí, y que esa era su pérdida, no la mía. Ahora tengo 24 años, voy a ser mamá en 6 meses, me caso en 3 meses, y finalmente siento que mi vida me pertenece. Ya no soy un repuesto, ya no soy un medio para un fin, soy solo Isabella, y eso es suficiente. Este bebé va a nacer en una familia que lo va a amar sin condiciones, que va a celebrar su existencia no por lo que puede hacer, sino simplemente por existir. Y eso, después de todo lo que pasé, se siente como la victoria más grande de todas.